Hola a todos, soy Sunet y en este video de Soul estamos continuando con nuestro proceso de caminar dentro y a través de la palabra aprecio. Ahora, aquí, como hemos explicado previamente para el proceso de vivir y definir palabras, hoy tengo una visualización interesante para ti como ejemplo. Y aquí voy a compartir un poco más acerca de cómo es que yo he llegado a crear y vivir la expresión y la experiencia de mí a través de y con las palabras. Y en esto, cómo es que las palabras en sí mismas se tornaron vivas dentro de mí como partes de mí que están vivas, que están expresándose y realmente convirtiéndome en partes de mí. ¿Qué significa eso? Observando a la palabra aprecio, ¿ok? En comenzar con la palabra aprecio y tomando en cuenta esta visualización, cuando tú comienzas a definir una palabra, para mí se sentía como que estoy aquí en este espacio oscuro y la palabra aprecio está en azul y mayúsculas enfrente de mí, ¿ok? Es la palabra aprecio y yo. Y era como que en mi proceso de definición se sentía como que no podía solamente adentrarme dentro de la palabra, no podía abrazar la palabra, no podía dejar que la totalidad de esa palabra se tornara en parte de mí, de mi ser, de mi vivir y de mi día a día. Era como que cada vez que caminaba hacia esa palabra, es como que me topaba dentro de ella. Entonces, eso fue donde obviamente aprendí lo que mi definición de aprecio era en cuanto se trataba de siempre estar esperando, necesitando, deseando lo de otros. Y una vez que caminé a través de esas capas y la palabra comenzó, por así decirlo, visualizándola, cambia de color de azul hacia blanco. Ahora esta palabra es como una hoja en blanco y entonces tengo la palabra en mayúsculas como aprecio justo enfrente de mí, hoja en blanco. Entonces cada vez que me adentro la palabra en cada una de las letras de aprecio se sentía como que adentraba en este cuarto blanco. Así que comenzaba el proceso de definición o redefinición y vivir la palabra, que es donde tú ahora decoras ese espacio, si así lo quieres ver, este espacio en blanco como una palabra, como tú mismo, con tu conciencia propia, tu decisión. Y tú, de cierta manera, por primera vez, sientes la palabra y a ti mismo en relación a la palabra. Así que ahora es como caminar dentro de cada una de las letras y es como si de cierta manera te llevara a diferentes habitaciones donde puede demostrarte memorias y momentos de cómo es que yo llegué a redefinir y vivir esta palabra. Cuando tú, por ejemplo, caminas a través de una galería de arte y tienes todas estas pinturas sobre la pared, pero ahora, si yo asisto y apoyo a otra persona, por ejemplo, con la palabra aprecio, les camino a través de mi galería de memorias y me refiero a que les llevo a través de mi palabra aprecio como yo y les hablo, les demuestro, les comparto cómo es que yo he redefinido y vivido esta palabra. No es solamente como esta memoria de imagen que está ahí, sino es un proceso, un caminar que puedo hacer con ellos para que lo vean por sí mismos. Es casi como que están caminando a través de mi proceso de tiempo real de aprecio como galería de arte. Y es como toda una experiencia visual, esa experiencia que he caminado dentro y a través de la palabra aprecio. Ahora, esto es algo porque no solamente es eso, sino es como que cuando he estado caminando a través de la palabra aprecio y entendiendo qué es lo que significa apreciarme a mí, mis valores, mis palabras, mi independencia en quién soy yo como un individuo. Y aquí también entonces cada letra de la palabra aprecio es como cada galería de arte en tiempo real que son a la vez puertas. Y entonces estas puertas pueden llevarte hacia nuevas palabras, pero lo que es interesante también
es que no es algo que solamente esté preconfigurado o que ya esté hecho o establecido al tú definir la palabra aprecio, que tú vas a pasar a través de la palabra confianza o la palabra valor o consideración. Para cada uno es algo distinto. He caminado yo, por ejemplo, con un individuo donde al compartirles, y aquí hay dos extremos, por ejemplo, donde les compartí la palabra aprecio y mi historia con ello y cómo he cambiado a mí misma en relación a ello y cómo las palabras valor, confianza emergieron dentro de ello y esencialmente se expandieron desde esa palabra como fuente. Y para ellos más bien ligaban la palabra aprecio con palabras como la profundidad, la palabra intimidad, la palabra relación. Entonces, nuevamente, esto nos demuestra que para cada uno de ustedes, este proceso va a ser donde tú seas el director creativo y rector de tú mismo en tu día a día y en quién tú decides ser dentro de ti y cómo decides vivirlo. Así que, para mí, por ejemplo, caminar dentro y a través de la palabra aprecio, viniendo y caminando a través de esa palabra y esa puerta, me di cuenta que después de aplicar la palabra aprecio para mí, encontré que entre más me apoyaba a mí misma, practicando el aprecio sobre mí, más me di cuenta de cómo podía confiarme en mí misma, en esas aplicaciones, en esos momentos, en donde, por ejemplo, digamos que el aprecio era en relación a yo reconocer qué tan constante y consistente yo podía ser en cuanto a decidir, por ejemplo, algo tan simple como finalmente poder pasar a través de un miedo exitosamente que me había estado acechando por la mayor parte de mi vida y poder apreciarme por eso, como, hey, he pasado a través de altibajos, buenos momentos y malos momentos y caminando a través de este miedo y viendo hacia atrás simplemente me di cuenta como, hey, espera un minuto, pero ya no tengo miedo de esto más. Y entonces eso solía, por ejemplo, interesantemente tenía como usualmente estos posibles casos que emergían en mi mente y era un programa muy interesante en relación a cuando sea que alguien se acercara a mí íntimamente, donde comenzara a desarrollar una relación a largo plazo íntima con ellos, ya sea de amistad o pareja, que vaya, la primera cosa que emergía en mí era estos miedos acerca de perderlos y luego los peores escenarios emergían en todas las otras direcciones y era como que me llegué a un punto de donde yo no quiero comenzar relaciones de esta manera, entonces me conllevó cierto tiempo en todas las relaciones que eran íntimas y profundas conmigo, caminar a través de mis miedos, perdonar todos los peores casos posibles, dejarlos ir y decir, ok, si esta relación va a ser más yo estando en los peores casos posibles y miedos y definiendo esa relación como eso, en lugar de yo ver el valor y el siempre poder crear algo más en estas relaciones, ver qué es lo que puedo apreciar acerca de mí misma, acerca de ellos, los regalos del día a día y luego al final de cada día yo encontraría una manera en donde yo vería a través de mi día y, por ejemplo, antes de dormir y, por ejemplo, en esta relación de pareja donde yo observaría el día y estaría agradecida y diría gracias, expresar mi gratitud y compartirme a mí misma con esto. Entonces, después de cierto tiempo me di cuenta de, hey, espera un minuto, ¿cuándo fue lo último que yo temí o peor escenario que emergiera en mí? Y es como son esos momentos en los que me adentro en gratitud, el aprecio de mí, del hecho de que sí, he hecho esto. Y simplemente el apreciar esos momentos donde se tornó en algo difícil y poder apreciarme a mí misma en el saber de que, ok, sé cómo hacerlo y no importa cuánto me lleve, voy a caminar a través de esto. Y ahora más y más, entre más aplico esto y practico esto, distintas maneras de aplicación de trascender un miedo o una emoción o un enojo, un hábito, una adicción, un patrón y cosas así, ahí comencé a confiar una cosa más dentro de mí. Y es entonces que cuando estoy enfrente de un reto,
Sí, paso a través de mis altibajos y estar por todas partes y algunas veces hay caos y algunas veces hay buenos momentos, pero que yo estaré ahí, que pasaré a través de ello, que encontraré una manera y que simplemente ahora debo asistirme y apoyarme. Algunas veces cuando las cosas se tornan difíciles o de reto, me adentro en ese espacio dentro de mí y me recuerdo y observo todos esos momentos por los que he pasado y entonces es cuando me digo, ok, puedes hacer esto también. Ok, así que es como observar y también permitiéndote ser flexible con el proceso de redefinir y vivir palabras. Flexible de cierta manera en cuanto a que si observas a mi proceso es puramente un ejemplo para todos. Un ejemplo, es decir, observando a cómo es que el aprecio puede llevarte al valor, la independencia, la confianza de ti mismo. Entonces, observa comenzar con la palabra aprecio por ti mismo, el aprecio de ti mismo. Comienza con algo simple, básico y no de ya antes de pensar acerca de la palabra ve qué va a venir después. Esa es la belleza del redefinir y vivir las palabras, que es como que la siguiente palabra a vivir, la siguiente parte de ti, la siguiente expresión de ti va a abrirse y va a emerger únicamente cuando y durante tú estés en tu proceso de redefinir y vivir una palabra, porque si tú tratas de hacerlo de antemano en tu cabeza, solamente estás accesando nuevamente a un nivel de conocimiento e información, solamente que no es el vivirlo aquí en la realidad física en lo absoluto. Entonces, primero vive una palabra, tómalo uno a uno y entre más te tornes cómodo en este proceso, en las palabras, tú vas a encontrar que serás capaz de redefinir y vivir más palabras al mismo tiempo, ¿ok? Así que llegaremos hasta aquí por este video y espero que algunas de estas dimensiones puedan asistirles y apoyarles en expandir su proceso de entender y redefinir y vivir las palabras. Y en el siguiente estaremos continuando con cómo es que yo he visto que las palabras se tornan vivas dentro de mí, como partes vivas dentro de mí, y cómo es que algunas veces tú puedes hasta jugar con el dibujar una palabra para ti mismo. Si tú simbolizaras una palabra para ti como una parte de ti, ¿cómo la dibujarías? ¿Cómo la simbolizarías? ¿Cómo la expresarías? ¿Qué colores utilizarías? Y es extraordinario ver cuánto hemos pasado por alto de nosotros mismos y en nuestra vida simplemente debido a nuestra relación con las palabras. Así que estaremos esperando el compartir esto y ver el don de redefinir y vivir palabras. Muchas gracias.